Estimados estudiantes, es un gusto nuevamente encontrarnos en este espacio de impartir los conocimientos. Hoy vamos a abordar la temática precisamente que tiene que ver con campos de estudio de las teorías de la comunicación y la información. ¿A qué se refiere principalmente este encuentro? Vamos a hablar de lo que tiene que ver con la comunicación y cómo interactúa con los diferentes campos de acción. Vamos de esta forma ya a centrarnos en el objetivo de este encuentro, principalmente tiene que ver con conocer los principales campos de estudio de la teoría de la comunicación y la información, identificar las teorías de la comunicación que corresponden a cada campo de estudio, reconocer los autores de los fundamentos de las teorías de la comunicación. En eso nos vamos a centrar de aquí en adelante, así que les extendemos la cordial bienvenida. Arrancamos de inmediato ya la revisión de la información que tiene que ver con este tema. Primero que nada, partamos de algo fundamental, ¿no? La comunicación abarca diversas disciplinas, desde la interacción individual hasta el impacto social de los medios. Cada campo de estudio explora un aspecto específico del proceso comunicativo, ofreciendo una comprensión holística de su complejidad. Ahora, vamos a ver brevemente algunos de los principales campos de estudio de la comunicación fundamentados en sus teorías. Y para ello, quiero invitarles a partir de uno de los mecanismos que son fundamentales dentro de nuestro diario existir. Recordemos que uno de los principales mecanismos de comunicación es la comunicación interpersonal, es decir, este espacio en que nos relacionamos con los demás, con quienes nos rodean. Entonces, este campo se centra en la comunicación cara a cara entre dos o más individuos. ¿Qué significa esto? ¿No? Principalmente tenemos las dinámicas de interacción, es decir, que estudia la interacción social y ahí tenemos algunos elementos fundamentales, principalmente elementos verbales y no verbales de la comunicación, las relaciones interpersonales, los factores que influyen en la efectividad de la comunicación. Esta es una forma también de que ustedes puedan identificar cuáles son esas teorías de la comunicación que se acercan o que profundizan el estudio de la comunicación interpersonal. Aquí ustedes tienen dos teorías claves. Primero, la teoría de la comunicación interpersonal de Paul Watzlawick. Es la teoría también de la comunicación simbólica de Kenneth Burke. Son dos teorías claves que se enfocan en este proceso comunicacional, en este campo de estudio. Por ejemplo, ¿qué dice la teoría de interpersonal de Paul Watzlawick? Es básicamente enfatiza la naturaleza sistémica de la comunicación y la importancia del contexto en la interpretación de los mensajes. Adicional a ello, también tenemos la teoría de la comunicación simbólica de Kenneth Burke. Esta se centra en el uso de los símbolos y el significado de la comunicación humana. Recuerden que el ser humano se caracteriza por tener estos simbolismos, ¿no? De una u otra forma nos identificamos con estos símbolos. Adicional a ello tenemos la comunicación intrapersonal, esta comunicación que la desarrollamos nosotros mismos. ¿Quién de ustedes no se ha preguntado algo y se ha respondido a algo? Entonces, de esto también habla que este campo explora la comunicación interna del individuo consigo mismo, es decir, entre nosotros mismos muchas de las veces tratamos de encontrar respuestas a las preguntas, ¿no? Entonces, se enfoca en los procesos. Primero, en lo que pensamos, la autoconciencia, la toma de decisiones y el diálogo interno. Estos son los que se encargan de moldear la forma en que nos comunicamos con el mundo exterior. Muchas de las veces dependen de esa forma cómo se relaciona, cómo se interactúa en este contexto. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son las teorías claves dentro de la comunicación interpersonal? Está la teoría de la comunicación intrapersonal de Carl Rogers, y la teoría de la comunicación narrativa de Michael Polanyi. Vamos a conocerlas también. ¿Cuáles son los planteamientos de los autores? La teoría de la comunicación intrapersonal de Rogers enfatiza el papel del yo, la autoimagen y la autoestima en la comunicación intrapersonal. Muchas de las veces también
enfatizamos en esto. Si ustedes quieren profundizar más información sobre los autores, esta presentación interactiva les va a permitir, por ejemplo, mediante un clic, ingresar a cada una de las biografías de estos autores. También tenemos a Michael Polanyi, también se centra en el uso de historias y narraciones para darle sentido a nuestras experiencias y comunicarlas a los demás. De hecho, hoy por hoy hay este storytelling, que es contar historias, contar las historias de las cosas para una mayor comprensión. Adicional a ello, tenemos la comunicación mediática y un poco ya nos vamos encajonando en este tema de los medios de comunicación masiva, por ejemplo, donde destacan este campo analiza el papel de los medios de comunicación en la sociedad y hay muchas teorías y muchos teóricos que lo han fundamentado. Principalmente estudia la producción, la distribución y consumo de información a través de la radio, la prensa, la televisión, el Internet, las redes sociales. Son algunos de esos mecanismos de comunicación y ahí hay algunas teorías clave, pero partamos de algo. La agenda setting, por ejemplo, en la que plantea Maxwell, McCombs y Donna Shawn, así como la teoría de la espiral del silencio de Elizabeth Newman. Son dos teorías que se centran principalmente, la una, en explicarnos cómo los medios de comunicación influyen en la importancia que las personas asignan a ciertos temas o problemas. Y la otra, que es básicamente analiza cómo el miedo al aislamiento social puede influir en lo que las personas dicen o no dicen públicamente. Entonces, hemos partido fundamentalmente del análisis también del papel que juegan los medios de comunicación. Ahora, las organizaciones también se enfocan mucho también en la comunicación porque están enfocadas dentro de la parte interna, la organización, cómo se transmite la información. Y para eso vamos a tener este campo de estudio dentro de las organizaciones. Pueden ser organizaciones, por ejemplo, como empresas, instituciones gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. Estudia los flujos de información, es decir, cómo se distribuye la información dentro de este organismo, las redes de comunicación, la cultura organizacional, los procesos de toma de decisiones. Entonces, las organizaciones también es donde se toman decisiones, por supuesto. Entonces, las autoridades son quienes tienen que distribuir los mensajes comunicacionales. Ahora, hay algunas teorías claves también acá a tomar en cuenta. Por ejemplo, la teoría sistémica de James Weaver y la teoría de la comunicación estratégica de Barder Pierce junto a Steven Avander. Estos dos autores también plantean un entramado dentro de la organización. Y, por ejemplo, James Weaver enfatiza la importancia de las relaciones y los flujos de información dentro de las organizaciones. Ahora, por ejemplo, en el caso de los dos autores también se centra en el uso estratégico de la comunicación para alcanzar los objetivos de una organización. Entonces, eso es muy importante porque si la organización no comunica cuáles son sus objetivos, difícilmente puede involucrar al resto de la organización. Entonces, ahí se fundamenta también. Y claro, como la organización puede ser pública, puede ser privada, puede ser sin fines de lucro, la comunicación también se enfoca dentro de la comunicación pública, es decir, dentro de las instituciones. Y esto aplica mucho para autoridades. Por ejemplo, este campo se enfoca en la comunicación entre el gobierno y el público, porque muchas de las veces es el público el que tiene que tomar decisiones o de una u otra forma tiene que estar informado de lo que está ocurriendo en el ámbito municipal, provincial, parroquial y a nivel del Estado como gobierno central. Entonces, estudia las estrategias utilizadas por las entidades, por las entidades gubernamentales para informar, para educar, para persuadir al público, así como la forma en que el público interactúa con el gobierno, es decir, cuál es ese nivel de respuesta frente a las decisiones gubernamentales. Entonces, ahí hay también dos teorías claves. Una, la teoría de la esfera pública de Jürgen Habermas y la teoría de la agenda setting de Walter Lippmann. Son las dos teorías claves que vamos a analizarlas. Por ejemplo, la teoría de la esfera pública explica cómo se forma
la opinión pública a través del debate y la deliberación en el espacio público. A ver, ¿qué es lo que está reaccionando frente a determinada decisión de la autoridad? Y la otra es que analiza cómo los medios de comunicación influyen en la percepción que el público tiene de los problemas públicos, es decir, de analizar cómo los medios de una u otra forma también inciden, influyen en el pensamiento del ciudadano, de los beneficiarios, de la ciudadanía. De eso se trata también la comunicación intercultural. Este espacio se enfoca principalmente en que la comunicación entre personas de diferentes culturas, por ejemplo, Ecuador es un país plurinacional, intercultural, donde coexisten y conviven muchos pueblos y nacionalidades. Entonces, se estudia los desafíos y oportunidades que surgen de la interacción intercultural, estrategias para mejorar la comunicación intercultural efectiva. De esto hay algunas teorías, por ejemplo, la teoría de Edward Hall y la teoría de James Carey. De estas dos teorías, por ejemplo, podemos destacar que la primera, Edward Hall, se basa en la idea de que cada cultura tiene su propio conjunto de normas y valores que influyen en la comunicación. Adicional a ello, James Carey también enfatiza la importancia de la globalización y la interconexión en la comunicación intercultural. Y finalmente, vamos a hablar también de la comunicación para el desarrollo. Por ejemplo, la comunicación para el desarrollo se enfoca en el uso de la comunicación para promover el desarrollo social, económico y político. Entonces, estudia las estrategias de la comunicación utilizadas para abordar problemas que se generan, por ejemplo, la pobreza, el hambre, la educación, la salud, son algunas de estas complejidades que aborda también la comunicación, juega un papel importante. Y aquí vamos a abordar la teoría de la comunicación de Eber Rogers, principalmente enfocada en el desarrollo. Se basa en la idea de que la difusión de innovación es esencial para el desarrollo, ¿no? Si podemos difundir pequeñas soluciones a grandes problemas, sin lugar a duda, esas pequeñas soluciones se pueden ir convirtiendo en la erradicación de la problemática. Por ejemplo, la parasitosis. Si podemos informar y persuadir que el consumo de agua segura nos puede aliviar esa problemática, sin lugar a duda va a ser una gran solución. Ahora, yo quiero plantearles esta idea de caso práctico. Primero, para ilustrar esto, consideremos una campaña publicitaria exitosa, ¿no? Supongamos que una marca lanza un nuevo refresco, utilizan diversos medios, anuncios en televisión o radio, publicaciones en redes sociales y eventos presenciales, es decir, donde se presenta el producto. Aquí podemos ver cómo interactúan todos los campos, ¿no? La teoría de la comunicación interpersonal, la comunicación organizacional, la comunicación mediática, todos estos factores son importantes, cómo van relacionándose lo uno con lo otro y la comunicación se convierte en ese eje transversal. Por eso, estos campos y teorías no son exhaustivos, pero ofrecen una base sólida para comprender cómo la interrelacionan y aplican dentro del amplio espectro de estudios sobre la comunicación. De aquí, ustedes pueden revisar con detenimiento cada uno de estos planteamientos y sacar también algunas conclusiones. De manera especial, me gustaría que el caso práctico, ustedes también puedan aplicarlo a una estrategia o algún planteamiento de un lanzamiento. Puede ser de una nueva marca, un nuevo servicio, la inauguración de una obra, por ejemplo. Son algunos de esos mecanismos donde se vinculan varios campos de estudio de la comunicación. Cerramos este espacio informativo, este espacio de que ustedes puedan conocer sobre los campos de estudio de la comunicación. Gracias por permitirnos también compartir los conocimientos respecto a esta iniciativa. Estaremos esclareciendo, en caso de que así sea necesario, cualquier interrogante, pregunta que se presente en el transcurso de los próximos días.